sí quería decir es que es una magnífica herramienta para que empecemos a trabajar en el impacto de las enfermedades crónicas, de la multimorbilidad y de la pluripatología en los pacientes para la mejora de la práctica clínica. También tenemos un contexto que nos lo va a facilitar porque, como ha dicho la directora general, tenemos una estrategia de cronicidad del Sistema Nacional de Salud. También hay otras estrategias de las comunidades autónomas que todas coinciden en el cambio de paradigma de la atención a los pacientes con la cronicidad, dando paso a un protagonismo en las personas y en sus necesidades. Es decir, que este marco es lo suficientemente bueno como para que aprovechemos la oportunidad que tenemos. Yo, sin más, lo único que quería decir, además, en esta moderación es que yo creo que las intervenciones tanto de las dos excelentes profesionales que tenemos aquí en la mesa nos van a ayudar de alguna manera a poner un poco de luz en de qué estamos hablando cuando hablamos de la pluripatología o de la multimortalidad, cuál es el impacto real epidemiológico en las personas, en el uso de recursos y en la propia práctica clínica, cuáles son las áreas de incertidumbre y cuáles son las mejores herramientas que podemos utilizar para mejorar la atención a los pacientes con pluripatología o multimorbilidad, fundamentalmente centrándonos en el papel de las guías de práctica clínica. Entonces, os presento a las dos personas que me acompañan en la mesa por orden de intervención. La primera persona que va a intervenir es la que tengo a mi derecha, la doctora Sandra Prados Torres, que es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Es coordinadora del proyecto de investigación en enfermedades crónicas EpiCronic del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Ella tiene un currículum investigador bastante amplio, ha sido también directora de investigación del propio instituto y además ha sido investigadora colaboradora durante muchos años de Bárbara Starfield, mucho de lo que a la que vosotros conoceréis. Posteriormente intervendrá la doctora Pilar Román, que es médico especialista en medicina interna, jefa de servicio del Hospital de Requena de Valencia, que es presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna y a su vez también ha sido co-coordinadora de la Estrategia de Cronicidad del Sistema Nacional de Salud. Entonces, sin más, a mí me toca controlar el tiempo para poder tener la posibilidad de tener un intercambio de opiniones con el público. ¿Sí? ¿O no va? Ah, sí. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer sinceramente a Guía Salud y a las personas que lo representan y especialmente a Juancho y a Flavia el recorrido hasta conseguir llegar aquí. La segunda cosa importante que quiero decir es que me toca aportar la parte que puedo, que es la parte el punto de vista de la investigación. Probablemente, aunque he intentado que la presentación que haga sirva para construir y que a lo largo de la jornada, entre todos, consigamos tener una idea más clara de qué estamos hablando. Bien, ¿por qué estamos hablando de multimorbilidad? Yo voy a utilizar el término que se utiliza en el ámbito de la investigación, pues porque yo creo que ya todos lo sabemos, estamos en un momento de transición epidemiológica, no acabamos de llegar, hace días que vivimos esta situación de descenso sostenido de las distintas enfermedades agudas y que coincide con un crecimiento también sostenido y que no ha acabado de las distintas enfermedades crónicas. También todos lo sabemos, las enfermedades crónicas son muy distintas, lógicamente, de las agudas en muchas cosas, pero principalmente en una que destaco y que es la que va a conducir un poco el contenido de esta jornada, y es que casi nunca aparecen solas. Casi siempre las enfermedades crónicas se acompañan, si no al principio, más pronto que tarde. Quizá por eso en los últimos años se han proliferado los términos. Estamos hablando de pluripatología, estamos hablando de comorbilidad, que por cierto es el único término formalmente aceptado como término MES. Estamos hablando de carga de enfermedad, de complejidad, de fragilidad, de enfermedad múltiple, incluso de enfermedad no infecciosa o de múltiples enfermedades no infecciosas, etcétera. Estamos hablando de vulnerabilidad del paciente.
Yo creo que nos podríamos quedar con dos conceptos, que son dos enfoques complementarios, no son excluyentes en absoluto. Uno ya lo conocemos, estamos acostumbrados a él, el concepto de comorbilidad. Ya es un avance importante que el profesor Feinstein defendió y aclaró en su momento, ya hace unas cuantas décadas, que la enfermedad crónica no aparece sola, que a su alrededor tiene un cortejo de enfermedades que hay que tener en cuenta también, pero este concepto de comorbilidad centra la atención en la existencia de una enfermedad índice a la que la acompañan otras. Posteriormente, mucho más recientemente, se está poniendo el foco en el concepto de multimorbilidad o concepto de pluripatología, en el que huimos del concepto de una enfermedad principal para centrarnos en la existencia de diversas enfermedades que coexisten en una misma persona, y de eso voy a hablar yo. Hay autores que han intentado establecer un marco conceptual claro. Los dos términos que ya hemos definido están ahí. Si hablamos de dos enfermedades, comorbilidad, multimorbilidad, ahí lo hemos dicho, pero cuando empezamos a tener en cuenta las otras características del individuo que van más allá de sus condiciones clínicas, estaríamos hablando ya de un término que es feo de decir, que es el de carga de enfermedad, pero bastante representativo de lo que sufre el paciente, y la situación no acaba ahí, porque el profesor Valderas también habló de complejidad del paciente, cuando además de esto se tienen en cuenta las características que ya no dependen directamente del paciente, sino de su entorno sanitario, pero que a la larga, que queramos o no, influyen en la situación de los pacientes. Otros autores, desde un punto de vista un poco más teórico, hablan de una realidad cambiante. Los autores de sistemas defienden que estamos hablando en realidad de un proceso que va evolucionando, desgraciadamente no a mejor. Este es un ejemplo teórico, pero probablemente algunos de ustedes lo puedan identificar como algo posible en la realidad clínica. Tendríamos un paciente joven de 30 años que tiene una simple dispepsia, lo que podríamos llamar dentro de un complejo, de un sistema todavía ordenado, donde se sabe lo que va a producir a medida que avanzan los años. Empeora esa dispepsia, aparece gota, empieza a aparecer los primeros signos de una hipertensión arterial esencial, va pasando la vida, incrementa de peso, aparece ya signos de insuficiencia o de enfermedad cardíaca, enfermedad vascular. Ya empezamos a dejar de hablar de un sistema ordenado donde podemos saber aquello que le va a ocurrir a ese paciente, porque las interacciones que empiezan a aparecer entre las enfermedades hacen que ya no sea predecible. Es como, de alguna manera, si se estuviera escapando de nuestras manos la situación de ese paciente, la clínica y la no clínica. Entramos ya en un sistema desordenado, en un sistema complejo, que todavía podríamos decir simple, donde ya empieza a tener se incrementan las molestias físicas, duerme mal, tiene enfermedad respiratoria, obesidad, depresión, aparece ya la enfermedad mental, para acabar en un sistema caótico cuya característica principal es que es irreversible. Probablemente era irreversible desde algún estadio anterior. Entonces, esta evolución, este ejemplo, quizá nos puede dar pistas de que hay que intervenir pronto. Si queremos ver cómo evoluciona o cómo afecta, cómo se distribuye la multimorbilidad, lo que los epidemiólogos llamamos la epidemiología de la multimorbilidad, ¿qué está pasando? Pues, sintetizando las ideas que yo entiendo que puedan ser más significativos, no podemos recordar que la multimorbilidad o la pluripatología es la forma de presentación de enfermedad crónica más frecuente, mucho más frecuente que cualquiera de ellas por sí sola. Afecta a 9 de cada 10 personas. Cuando hablamos de mayores de 65 años, pero no deberíamos de olvidar que en términos absolutos el número de personas con multimorbilidad es mucho mayor entre la población joven. Si lo queremos ver, qué relación existe entre la multimorbilidad y la edad, hay autores que han hecho buenas revisiones sistemáticas. Por ejemplo, en este caso, desde Canadá, Martin Fortin revisó todos los trabajos que investigan la relación entre multimorbilidad y edad. En todos, o prácticamente en todos, vemos una S
vemos una S itálica, donde efectivamente hay una relación entre la edad y la prevalencia de multimorbilidad, pero no olvidemos esto. No olvidemos que en poblaciones jóvenes estamos hablando de porcentajes de prevalencia del 20, del 30, del 40% según los distintos estudios. No centremos la pluripatología ni la multimorbilidad solo en la población anciana, porque es una enfermedad del conjunto de la población. De hecho, desde mi punto de vista, es un verdadero problema de salud pública ahora mismo. Casi nunca las enfermedades crónicas aparecen solas, ya lo he comentado antes. Cualquiera de ellas, en la que queramos centrar la atención, la hipertensión, la demencia, solamente en una pequeñísima proporción aparecen solas, en algunos casos en una proporción absolutamente insignificante y en la mayor parte de los casos estamos hablando de enfermedad que se acompaña de otras. Es insistir en la idea que les estoy poniendo de manifiesto. No lleguemos a la paradoja que se publicó en un diario holandés, en la que no tuvieron ningún reparo en decir que de los 17 o 16 millones de habitantes de Holanda, 47 sufrían de una enfermedad crónica. Es real, no me lo he inventado, está publicado. La multimorbilidad no es ajena a la clase social, no es ajena a los factores socioeconómicos, de hecho está fuertemente relacionada con la clase social, se ha puesto de manifiesto en múltiples estudios, tanto que podemos llegar a afirmar que aparece de forma significativamente más pronto en las poblaciones más desfavorecidas. En esta gráfica, donde tenemos la población más desfavorecida, vemos cómo el porcentaje que alcanzan es mucho mayor cuando estamos hablando, nos movemos en la línea roja, que el tiempo que hay que esperar para que se presente en las poblaciones con un nivel social mejor. Lo mismo ocurre entre la multimorbilidad y la calidad de vida. El tener diversas enfermedades crónicas afecta de forma significativa a la calidad de vida y a más cosas que vamos a ver ahora también, pero a la calidad de vida, ya sea en sus dimensiones físicas o en sus dimensiones mentales, en cualquiera de sus diferentes enfoques, ya sea en el papel, en la actividad física, en la capacidad vital, en lo que sea. Siempre hay una disminución y es peor la percepción del nivel de salud que tiene la población cuando tiene de manera relacionada al número de enfermedades que presenta. También está puesto de manifiesto con mucha contundencia el impacto que tiene en los servicios sanitarios. He seleccionado esta gráfica porque recoge tres indicadores muy significativos. El primer indicador, a ver si puedo, se me pierde aquí. El primer indicador, que sería el número de complicaciones, vemos que hay una relación muy importante entre el número de enfermedades que presenta una persona y el número de complicaciones que va a ir presentando a lo largo de su vida y de su evolución clínica, como hemos visto antes, pero también también todavía es más importante la relación que existe entre el número de enfermedades y aquellas que son prevenibles, lo que en investigación se llama Ambulatory Care Sensitive Condition, un indicador ampliamente estudiado que nos habla de aquellos procesos que podrían no haber llegado o que deberían no haber llegado a un ingreso hospitalario. Pero desde luego esta gráfica lo que representa una relación importantísima y directa entre las enfermedades y los costes. Y esto es un factor que siempre tendríamos que tener en cuenta, pero desde luego en estos momentos más. ¿Qué nos dicen las guías de práctica clínica? Yo no voy a centrar la exposición en guías de práctica clínica porque no es el tema en el que yo estoy investigando, pero desde luego el contexto está ahí y hay trabajos muy importantes, muy buenos, en los que ponen de manifiesto lagunas en las que tenemos
opciones y necesidad y urgencia para trabajar, y de eso estamos hablando hoy. En este trabajo, publicado en una de las revistas más prestigiosas, la investigadora Cynthia Boyd revisó lo que le ocurriría a una persona que podría ser cualquier mujer de las que nos cruzaríamos si saliéramos a la calle. Esta era una mujer de 79 años, vamos a llamarla Francisca, que tenía multimorbilidad. Tenía, pues probablemente lo que tengan la mayoría de nuestros mayores: osteoporosis, osteoartritis, diabetes, EPOC e hipertensión. Y revisó lo que ocurría cuando a esta señora se le aplicara lo que cada una de las diferentes guías de práctica clínica dice que habría que aplicarle. Y este es el resultado. Estaríamos hablando de que la señora Francisca, vamos a llamarla así, tendría que tomar de media 12 fármacos al día, hacerlo en 19 dosis distintas, en 5 momentos al día. Y eso sin mencionar pues las aproximadamente 14 recomendaciones no farmacológicas: cómo tiene que dormir, cómo tiene que caminar, cómo tiene que descansar, cómo tiene que evitar la exposición a alergenos, etcétera. O lo mismo con consejos nutricionales, o desde luego ella hablaba de al menos 5 visitas al año. Yo creo que se queda corta, y probablemente ustedes piensen también que son mucho más de 5 visitas al año lo que esta persona va a sufrir a lo largo de su vida. Y desde luego esto nos despierta algunos interrogantes: ¿hasta qué punto existe evidencia sobre el tratamiento combinado de estas enfermedades, de estas 5 enfermedades tan frecuentes? ¿Hasta qué punto esta persona, esta mujer, puede llevar ese régimen terapéutico? ¿Durante cuánto tiempo puede llevar ese régimen terapéutico? O desde luego, ¿qué margen le queda para vivir, además de llevar y de seguir todas las indicaciones que se le están dando? Perdona, he empezado esta mañana con, no sé si es pánico escénico de verlos a ustedes ahí o es real, pero tengo picor de garganta. Más recientemente se ha hecho una revisión sistemática de qué dicen la guía de práctica clínica sobre la multimorbilidad en personas ancianas, y la verdad es que los datos tampoco son muy alentadores, o no lo son hasta ahora, pero a cambio tenemos mucho trabajo que hacer, o sea que cuanto antes nos pongamos a ello, mejor. Lo que dicen el primer dato que dicen es que solo había 9 guías, estamos hablando de 2010, probablemente se hayan publicado algunas más, de 2010 a 2013, pero en ese momento solo había 9 guías de práctica clínica en el mundo que hablaran de la multimorbilidad en personas ancianas. Y además de esas 9 guías, se les pasó una radiografía, es en lo que consistió este trabajo, y solamente 2 hablaban de la calidad de la evidencia, de la calidad de la evidencia de los tratamientos que se le administraban a estos pacientes. Solamente una hablaba de cómo abordar una enfermedad un índice cuando había otras comorbilidades, solamente 4. Solamente una hablaba del tiempo necesario para tratar a un paciente con multimorbilidad. Una de los miembros de mi equipo de investigación, Francisca González, médico de atención primaria, me pedía por favor que insistiera en la necesidad de diferenciar los tiempos de atención en función de los tipos de pacientes, porque no son lo mismo en absoluto. Otro aspecto nada abordado en las guías era el concepto de objetivos a corto y a largo plazo. A veces lo que le interesa al médico no es lo mismo que lo que le interesa al paciente, y este es un aspecto al que también probablemente habría que dedicarle mayor atención. En resumen, cuando hablamos de multimorbilidad estamos hablando de un problema que es muy frecuente, que tiene consecuencias negativas relevantes para el paciente, para el sistema sanitario, para los servicios, para los profesionales, que no está ni mucho menos suficientemente estudiado, que tiene un elevado margen de incertidumbre, que no se ha incluido formalmente en los procesos formativos, pero que lo tenemos ahí, que afecta cada día a miles de profesionales, a miles de pacientes y al propio sistema sanitario de lleno.
Algunos autores lo han expresado de manera bastante lúcida. Esta es una adaptación del profesor José Ramón Repullo, donde dice que es un problema complejo que tiene que ser abordado de una manera multidimensional y que quizá los tres principales actores, pues probablemente muchos de ellos estemos aquí: el sistema sanitario, la propia medicina, que se ha tecnificado llamativamente en los últimos años, y los propios profesionales. Pero no es una reflexión esta que nos estemos haciendo aquí solos, se la están haciendo lógicamente en todos los países industrializados del mundo, porque los otros tienen otras prioridades, pero en los industrializados sí. En una reciente reunión habida en Frankfurt, en la que estuvimos hablando de investigación en multimorbilidad, el profesor Skelevis del Instituto Nibel de Holanda resumía, y me parece muy gráfico, por eso lo traigo aquí, diciendo: somos conscientes de que el modelo actual de respuesta no es aplicable si queremos ofrecer calidad a un número importante de pacientes. Sin embargo, todavía tenemos que saber bastantes más cosas de por dónde abordarlo, de por dónde empezar. Pues en este contexto, ¿qué más puede ofrecer la investigación? Seguramente puede ofrecer muchísimas cosas. Yo he seleccionado tres, pero seamos conscientes de que la multimorbilidad está aportando mucha información. Esta es una gráfica que refleja los artículos publicados, indexados en PubMed en los últimos años, y la curva ya ven lo llamativamente creciente que es. Entonces, probablemente tendríamos que prestar más atención a lo que se está publicando ahora mismo. Yo les puedo decir que en nuestro pequeño grupo de investigación tenemos un sistema de alerta que hemos ido depurando, afinando lo más posible para centrar y focalizar el tema, y realmente no nos da tiempo a leernos un artículo bueno, un artículo con resultados relevantes por semana. O sea que se está ofreciendo mucha información ahora mismo de cómo ir y de qué camino seguir. A continuación, probablemente tengamos que priorizar algo, ¿no? ¿Por dónde podríamos? A mí se me ocurren, pero esto sí que es visión personal, se me ocurre que podríamos empezar a investigar de por dónde prevenir, o seguir investigando de por dónde prevenir, seguirle la pista a las enfermedades, saber qué está pasando entre las enfermedades, entender que hay puntos críticos en el proceso de atención sanitaria que son susceptibles de mejora, muy susceptibles de mejora, y apunto aquí al tema de la polifarmacia. Ahora daré algún ejemplo, y desde luego trabajar de lo que se trata esta jornada y de lo que es el objetivo de Guía Salud, que es ofrecer la mejor evidencia científica de manera fácil y ágil. Cuando hablamos de cómo se distribuyen y cómo se relacionan las enfermedades, hay algunas premisas que tenemos que saber. La primera es que la multimorbilidad no se distribuye aleatoriamente. Ya hemos visto que no se distribuye igual en términos de edad, tampoco en términos socioeconómicos, pero tampoco en términos de los tipos de enfermedades. Las enfermedades se agrupan entre sí. Es una realidad que ahora vamos a ver con algunos ejemplos. Es más apropiado conocer el patrón de enfermedades que la enfermedad índice, que la enfermedad individual. No olvidemos que las enfermedades individuales, al fin y al cabo, son un constructo que hemos creado nosotros, que hemos creado los profesionales. Podríamos crear otros conjuntos y otros constructos, y empezar a hablar no de enfermedades tan individualizadas, sino de agrupaciones de enfermedades que tengan cosas en común entre sí, y que en cualquier caso la carga de la enfermedad, la suma de las enfermedades, es mucho más que la simple suma, y podríamos decir que es la multiplicación de enfermedades. En nuestros trabajos, nosotros trabajamos con bases poblacionales. Los resultados de este estudio están hechos con una población de 200.000 pacientes. Los datos originales los hicimos en colaboración con un grupo de investigación de Cataluña. Y aquí lo que tenemos son... Lo que conseguimos poner de manifiesto es que
lo primero es que la multimorbilidad no está presente solo en ancianos, algo que ya sabíamos, solo que en este caso son datos y pacientes nuestros, pero además conseguimos avanzar y poner de manifiesto la existencia de 5 patrones de enfermedad en grupos poblacionales importantes. Detectamos un grupo de enfermedad cardiometabólico, ahora veremos qué lo compone, otro grupo de enfermedad psiquiátrica de abuso de sustancias, presente solo en personas, en hombres jóvenes, un grupo de enfermedad mecánico, obesidad, donde el tiroides tiene un papel relevante que desde luego había que seguir trabajando, un grupo de enfermedades o un patrón de enfermedad psicogeriátrica que no se comporta lo mismo en los hombres que en las mujeres y un patrón depresivo que afecta solamente a mujeres a partir de edades medias de la vida. Pero además pusimos de manifiesto, o se puso de manifiesto cuando miramos los datos, que estos patrones de enfermedad, no todos, pero los que se presentan, especialmente el primero, el cardiometabólico, que se presenta en todos los grupos de edad y sexo, evolucionan de forma llamativa a lo largo de la edad. No estamos hablando de estudios de cohorte, con lo cual tiene la limitación metodológica, son estudios observacionales todavía, nuestra intención es seguir trabajando en cohortes, pero desde luego el número de datos con el que trabajábamos apunta a que ahí está pasando algo que es prevenible. Lo otro es que hay efectos adversos a medicamentos que están jugando un factor subyacente relevante. Vemos en esta diapositiva las enfermedades que componen el patrón cardiometabólico y el hallazgo llamativo en este caso es que este patrón en el grupo de pacientes jóvenes, ya sean hombres y mujeres, estaría compuesto por principalmente factores de riesgo, los pueden leer ahí, disculpas por presentarlo en inglés, pero he respetado el idioma original de las publicaciones en cualquier caso, en la mayoría. En el segundo grupo de enfermedad en edades medias de la vida, estos factores de riesgo se empiezan a complicar o se empiezan a manifestar como enfermedad orgánica y este mismo patrón a partir en el tercer grupo de edad ya estamos hablando de complicaciones de la enfermedad. Cuando digo que hay patrones de enfermedad, estoy hablando de que hemos mirado ese número de pacientes. El siguiente proyecto en el que estamos ahora involucrados ya comprende una base de datos todavía más importante porque es de todo Aragón. La población, hay un estudio ahora mismo en marcha del propio instituto que es de todo Aragón y que aúna la integración de diferentes bases de datos. Esperamos confirmar estos hallazgos, pero ya les avanzo que estos mismos ahora mismo se están comparando con datos de Holanda y salen los mismos patrones. Nos preocupaba saber si estábamos diciendo barbaridades o qué estaba pasando. Hicimos una revisión sistemática para ver qué otros estudios habían investigado patrones de enfermedad. No hay muchos, hay solo 14 estudios en los últimos 5 años. Los métodos de estudio son heterogéneos, pero se ha empezado a vislumbrar una consistencia al menos en 3 patrones, en el patrón cardiovascular metabólico, en el patrón mental y en el patrón osteoarticular. Este es un artículo que está ahora mismo bajo revisión, pero les puedo adelantar algunos de estos resultados ya. Con lo cual, bueno, tanto a nivel nacional como a nivel internacional empieza a haber consistencia de que deberíamos de mirar a las enfermedades de una manera un poco distinta a como lo estamos haciendo. Como les decía, nos quedó detrás la pregunta de esos factores subyacentes que estaban haciendo que se incorporaran nuevas enfermedades a medida que avanzaba la edad y que sospechábamos que la farmacia estaba jugando ahí un papel crítico. Hicimos otro estudio con la misma población en el que nos centramos la atención en los fármacos que tomaba esa población e identificamos de nuevo patrones de polifarmacia en los cuales, bueno, estos patrones además estaban presentes en todos los grupos de edad y sexo. Aquí aparecen algunos patrones más de enfermedad aguda porque incluimos todos los medicamentos, pero quizá la principal consecuencia de este estudio, que está ahora mismo también en revisión, la principal consecuencia es que los efectos adversos a medicamentos juegan un papel relevante en la aparición de nueva enfermedad crónica y que este sería un punto crítico en el que podríamos seguir trabajando.
Sandra. Estoy acabando. Hay otros grupos que están trabajando en guías de práctica clínica de manera muy sólida desde hace mucho tiempo. Yo ahí casi no me atrevo porque hay mucho conocimiento en la sala en ese sentido. Comentarles que hay desafíos. Desde el ámbito de la investigación tenemos desafíos inmediatos. Tenemos que utilizar buenas metodologías, estudios poblacionales, integrar bases de datos, lo que he dicho, y más conocimiento clínico de por qué se están agrupando esas enfermedades. Sabemos que hay caminos que funcionan, sabemos que hay cosas que le importan al paciente, involucrarlo, con comunicación, tener en cuenta, escuchar al paciente, dedicarle el tiempo necesario. Y finalizo ya con una frase de efectivamente la persona con la que he trabajado durante mucho tiempo, que dedicó buena parte de su vida a poner de manifiesto ese problema en un contexto que no estaba especialmente dispuesto a oírlo, que era Estados Unidos, pero que trabajó estrechamente con muchos grupos de aquí, de Europa y de España, y Barbara Starfield defendió y evidenció que cuando centramos la atención en el paciente y no en la enfermedad, disminuimos costes y mejoramos resultados e incrementamos la salud de las poblaciones. Pues nada más, muchas gracias por su atención.